Saludos gente de internet, soy Seijo y hoy, a diferencia de otros vídeos, vamos a aprender de mis errores en lugar de mis aciertos. Que es menos común en un vídeo de estos, los errores no son tan poco comunes. Hace un par de viernes jugamos a D&D, como todos los viernes, y creo que conté parte de la partida en otro vídeo, pondré un enlace por aquí. La idea, la esencia de este vídeo, la esencia de este problema es cómo marcar el ritmo de una partida y la importancia de tener en cuenta factores extranarrativos a la hora de marcar el ritmo de las partidas. Explicaré cómo a lo largo del vídeo. La idea, lo que pasó en la historia, resumiendo, es los personajes habían acudido para enfrentarse a Krivstar y habían ganado, pero habían sido derrotados. El malo estaba muerto y ellos estaban en control del templo, pero Krivstar había conseguido lo que quería. Y eso es, eso es lo que hablaba el vídeo anterior. Y ahora mismo se encontraban dispuestos a descender a las catacumbas del templo a rescatar a la esposa de Rilan. Porque, recordad, siempre que un personaje os da una mujer, hijo, marido, hermano, primo, padre, tío, sobrino, lo que sea, amigo, hay que usarlo para putearle, hay que usarlo para generar conflicto, para generar drama, para motivarle a ir a aventuras. En cualquier caso, los personajes se iban a descender. Y la naturaleza del templo en el que están, y esto es un tema en el que quizá yo me equivoqué un poco con el diseño, es un zigurat con múltiples niveles. Y hay una planta baja donde la gente reza, hay una planta superior donde está el Sancta Sanctorum, un faro justo encima, y luego una serie de catacumbas. A la planta, al Sancta Sanctorum, donde se enfrentaron a Krivstar, se podía acceder sin necesidad de pasar por donde la gente rezaba, que es donde ahora mismo hay un montón de... Había una gran cantidad de no muertos. Diseñándolo así, me permití que lo de Krivstar sucediese al principio, y me permití poder hacer el encuentro con Krivstar más duro y con más daño, más impresionante en términos de... Porque al final, cuando tú le dices al personaje, hace una tirada de salvación de lo que sea, tiras los dados, ¿sabes lo que digo? Y dices, ok, apuntaros 35 puntos de daño necrótico. Cuando tú haces eso, los personajes se cagan encima porque dicen, hostia, nos llegan a dar un par de hostias antes y morimos. Eso te lo puedes permitir perfectamente si sabes que van a estar a tope de vida, ¿sabes? Si no hay una variable como vida perdida antes. Entonces puedes, sin riesgo a provocar aquí una aniquilación de partido completa, puedes meterles el miedo dentro. Que eso está muy... Eso es una forma muy poderosa, porque es numérica y es tangible para ellos. En cualquier caso, no tuvieron que hacer eso, así que la planta baja todavía había no muertos. Y tal y como yo lo había planteado, no tenía mucho sentido que los nigromantes dejasen una gran horda de no muertos, ni un nigromante a cuidar de este templo, porque este templo para ellos ya era un asunto perdido. Ya no están interesados en los contenidos del templo. Así que... Pero se me hacía raro dejarlo completamente desierto. Había ciertas cosas que podían todavía querer guardar. Si Krivstar vencida iba a necesitar una escolta. Entonces decidí poner unos cuantos no muertos. Fue un error de diseño. Tendría que haber hecho el encuentro más difícil, porque nada más bajaron y se enfrentaron a ellos. Yo empecé a ver que esto era una cuestión... Estábamos tirando dados por tirar dados. No había tensión alguna. No había drama alguno. Y no pasó ni un turno cuando dije, vale, chicos, fallo mío. Este encuentro es irrelevante. Ninguna de estas criaturas va a poder haceros un daño significativo. Entonces vamos a asumir que los matáis. Los despacháis sin mayor problema y sin gastar más recursos. Abrieron lanzando un par de hechizos. El paladín gastó un hechizo. Me doy por satisfecho. Vamos a parar. Sobre todo porque... dada tal y como estaban diseñadas las catacumbas, que ese es el segundo error, la pelea de boss iba a suceder en esa partida. Porque las catacumbas tal y como están, había un par de habitaciones, pero luego nada más llegar estaba podías acceder al sitio donde iban a ver a la esposa del paladín encadenada. Y eso iba a triggerar el encuentro final. Y... Ya hay un par de errores ahí al que llegar, pero este encuentro me parecía que estábamos perdiendo un tiempo que podríamos estar empleando en algo más interesante y más dramático. Así que dije, vamos a quitarlo, y en mitad de la mesa, quiero decir, habíamos empezado el encuentro y dije, ¿sabes qué? No, pasamos de esto,
descendéis, ¿qué hacéis? ¿Veis esto? ¿Veis aquello? Vieron unas tumbas, encontraron un poco del lore sobre uno de sus compañeros ya caídos, encontraron una serie de tumbas y el segundo error, el que íbamos a llegar ahora, la biblioteca de este templo que he mencionado antes contenía grandes cantidades de información sobre qué es lo que estaban haciendo los nigromantes aquí y a qué se iban a enfrentar los personajes. Pero no tenían por qué entrar en la biblioteca. Entonces, en cuanto vieron a la esposa de su amigo, fueron a salvarla y pelearon la batalla final a ciegas, sin saber absolutamente nada sobre la criatura a la que se estaban enfrentando, la naturaleza de la criatura, la historia y su significado en la trama global. Lo cual hizo que la pelea fue un poco satisfactoria, porque al final estás peleando un poco por pelear. Si hubiésemos puesto la biblioteca de tal manera que tienes que pasar por ella para llegar a donde sea que está sucediendo, vaya a suceder la gran batalla final, los personajes podrían haber separado, haber mirado un poco los papeles y podrían haber aprendido un par de cosas sobre el enemigo. No suficientes como para que fuese una ventaja ridícula, pero le habría dado un significado a la pelea. Y eso ahí es donde el diseño del templo falló, porque yo tiendo a hacer las cosas un poco como ¿qué tiene sentido en una construcción que va a ser utilizada? No que tiene sentido dentro de un diseño de dungeon. Y yo creo que es una cosa que hay que a veces que equilibrar un poco. Yo suelo tender más hacia el lado de que tenga sentido en el mundo y si no me cuadra bien para el dungeon pues me jodo. Pero yo creo que de vez en cuando hay que hacer un poco de lógica de dungeon, por así decirlo, lógica de videojuego, de qué quiero que vean primero, qué quiero que vean después, qué quiero que vean después. Entonces ese fue otro fallo. Pero el principal fallo, esto es lo que pasó en la partida, hubo una pelea, jinetes espectrales de gélido, un dragón con un jinete fantasmal, una locura, techos derrumbándose, fue una gran pelea, nada fuera del otro mundo, fue D&D tal y como todos los conocemos, fue un dragón, no le puse nada extraño al dragón. Eso fue un error porque los dragones son un poco un coñazo, tengo que reworkarlos algún día de estos. Pero la lección aquí es que, si os fijáis, entre el vídeo anterior se enfrentaron a Criftstar, pasó todo eso, una conversación entre ellos de qué vamos a hacer, qué quiere decir todo esto, qué nos ha obligado a hacer, todo lo que pasa cuando estás jugando a rol, ¿sabes? Que los jugadores quieren intercambiar teorías, eso hay que dejarles. Y luego ese pequeño mini encuentro con los no muertos que quitamos, explorar un poco las catacumbas y una pelea por fases entera. Fue una partida larga y fue una partida cansada y sobre todo fue una partida atropellada. Y la naturaleza de mi mesa es que somos todos gente adulta, muchos... uno de los jugadores, por ejemplo, trabaja y tiende a madrugar al día siguiente un montón. Entonces yo tendría que haber sido listo. Y tendría que haber leído la energía de la mesa. Y tendría que haber dicho, ok, vamos a parar en el momento en el que cambiamos de fase en la batalla final. No vamos a forzar a pelear esto con el... Con cansancio y con poca energía y con, ¿sabes? Con llevar 4 horas aquí sentados en el hablando, la cabeza la tienes embotada, llevas viernes todo el día, todo el día trabajando. Y esto es importante. Jugar a D&D cansado no es tan divertido. Entonces, la lección aquí es, existe un ritmo. Y creo que el ritmo no estaba mal conseguido, ¿sabes? Primero hay un enfrentamiento social, luego hay un poco de exploración y luego hay un enfrentamiento dramático para liberar a la esposa del paladín. Era una montaña rusa de emociones para el paladín. Y yo quería que todo eso cuadrase en una sola partida. Pero eso no encaja bien con la realidad de la mesa. Y tener jugadores cansados y tener jugadores agotados no es buena idea. A su vez, una partida larga, ya no somos tan chavales. Sobre todo, en plan, quiero decir, aquí hay gente que pierde hay gente que no puede estar concentrada tanto tiempo. Entonces, saber leer la energía de la mesa y saber decir saber retirarte a tiempo y decir, ok, vamos a parar aquí en un buen punto dramático, yo creo que va a ser mejor que arrastrar una pelea y arrastrar una pelea y arrastrar una pelea solo para terminarla y que el final dramático de la misma, el final tenso, sea peor y esté disminuido por el hecho de que todo el mundo ya está cansado y está como, ok, ya hemos terminado, chicos, hasta la semana que viene, me voy a casa, tengo sueño, estoy cansado, tengo que dar a comer a los niños, tengo que sacar al perro. Eso
es una energía en la que no quieres tener en un momento tenso y dramático. Entonces, lo que yo haría, si ahora un poco con la ventaja de estar a toro pasado, lo que yo tendría que haber hecho tendría que haberles dejado hacer exactamente todo lo mismo, tendría que haber hecho más dura la pelea contra los esqueletos de inicio, aunque quizás hubiese llegado a una muerte prematura más adelante, y tendría que haber parado la partida en el momento en el que el techo, el suelo de la habitación donde estaban peleando se hundió, que fue el punto de transición entre las dos fases de la pelea. Porque eso me permitiría haberlo dejado en un cliffhanger de el suelo se hunde bajo vuestros pies, nos vemos la semana que viene. Y ahora hay incertidumbre. Y ahora están toda la semana pensando qué nos va a pasar, qué hay ahí al fondo, a qué nos vamos a enfrentar. Esta pelea ha sido demasiado fácil. Podremos salvar a la esposa de Rylan. Eso hubiese sido un buen cliffhanger que tendría que haber utilizado. Sin embargo, yo tenía ya el escenario preparado, tenía la mini preparada, tenía las stats y tenía ganas de jugarla y sobre todo tenía ganas de no alargar demasiado más. Entonces, en última instancia, yo creo que es una lección aprendida. Tomarse las cosas con más calma y punto número 1. Punto número 2, leer la energía de la mesa. Y punto número 3, diseñar las partidas, pensar en las partidas teniendo en cuenta cuánto tiempo dispones y cuáles son los puntos altos de concentración y atención de los jugadores. Esto es algo que muchas veces se habla de el ritmo que tiene que tener narrativamente la propia partida. Yo estoy hablando del ritmo metanarrativo, del vamos a parar para cenar 2 horas después de empezar a jugar. Esto pasa así. En mi mesa, por ejemplo, pasa todos los viernes. Si vamos a parar a cenar a las 9 o las 9:30, voy a intentar meter ahí un punto natural de pausa para no dejar una conversación a medias, para no que no estemos siguiendo jugando mientras, ¿sabes?, comemos la cena. Ese tipo de pensamientos. En una partida normal, en una partida sin muchos stakes, en los que están yendo de un sitio a otro o están investigando, no es tan grave, pero yo creo que las partidas clave, las partidas que son mandanga, sabes que hay peleas contra bosses, que hay momentos dramáticos que quieres hacer hincapié, yo creo que pensar en esa narrativa exterior es una muy muy buena idea. Eso es todo. No sé de lo que hablaremos la semana que viene, he decidido estas cosas un poco conforme se me van ocurriendo, acepto sugerencias. Si queréis que hable de algo en particular, lo haré. Podemos seguir quizá analizando el diseño de clases o por fin rediseñar las asquerosas estilos de combate. Pero bueno, hasta que se me ocurra algo, la semana que viene habrá otro vídeo. Hay botones, hacer que los números suban, porque eso es bueno, aparentemente. Estoy muy contento con el canal, la cantidad de feedback que hay, la cantidad de comentarios y de comunicación que hay es muy superior al blog. Y voy a intentar darle más caña, igual hacer más vídeos, igual hacer vídeos mejores. Tengo que descubrir cómo se edita un vídeo, pero bueno, nunca es tarde para aprender. Y eso sería todo. Apretar a los botones. Ahí tengo un blog donde escribo cosas que requieren menos bla 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 y más taca taca taca. Y donde subo los stats de las cosas caseras que suelo hacer. Y en fin, tengo un montón de artículos que llevan 2 años publicándose todas las semanas. Hay un Patreon si queréis más todavía. Y eso es todo. Nos vemos la semana que viene. Agur. ¿Cómo se apaga esto?